Bien, pues quiero empezar con esto de la espiral de la muerte. La espiral de la muerte es una idea que sale muchas veces en la vida. Y sí, David, vas tú bueno con la pole. La espiral de la muerte sale muchas veces en la vida. Se comenta en varios ámbitos. En Bitcoin, por ejemplo, se habló durante mucho tiempo de la espiral de la muerte de los mineros. Se decía que los mineros empezarían a perder dinero y entonces ellos venderían el Bitcoin que generan, lo cual haría bajar más el precio de Bitcoin, lo cual provocaría que más mineros vendiesen Bitcoin para seguir funcionando, lo cual bajaría más el precio de Bitcoin, lo cual quebraría a más mineros. Total, ¿no? ¿Veis, ¿no? Por dónde voy. Se crearía ese círculo vicioso que causaría la muerte de la minería de Bitcoin. Esto todavía no lo hemos visto, lo típico que no tiene por qué pasar, pero bueno, ahí está el tema de la posibilidad de una espiral de la muerte. También se habla de la espiral de la muerte de la deuda. Esta, bueno, si cabe más probable, ¿no? Porque esta lo que dice es que tú tienes un montón de deuda y tienes intereses sobre esa deuda, puede llegar a un punto en el que esos intereses sean tales que te obliguen a incrementar el tamaño de la deuda para poder pagar los intereses. Claro, si llegas a un momento en el que tú tienes que pagar, o sea, que pedir un préstamo para pagar los intereses de un préstamo anterior, digamos que estás muy jodido. Y no vas a ser capaz jamás de pagar el principal de esa deuda inicial. Esto es una espiral de la muerte o una espiral de deuda que suele acabar con, bueno, inflación masiva y demás, ¿no? Entonces, esta inflación, o esta espiral de la muerte, la de la deuda sí que la hemos visto en otros momentos históricos. La espiral de la muerte de los mineros no la hemos visto, pero hay otra espiral de la muerte que es la de las hormigas. Y me encanta la idea de la espiral de la muerte, así que os dejo aquí la espiral de la muerte de las hormigas, que es ciertamente correcta. Las hormigas, esto si no lo conocíais, lo explica muy bien Richard Feynman, un físico bastante zumbao, pero muy muy bueno, que escribió un libro, el cual leí, cuyo nombre no recuerdo. Voy a ver si lo encuentro. Richard Feynman. Richard... No, Gerd, no, Feynman. Libro. A ver. ¿Cuál era? Este me suena. Joder, a ver. Surely You're Joking, Mr. Feynman. Este libro está muy bien. Y en este libro habla de un montón de cosas, básicamente. Es un poco autobiográfico. Y, y en este libro habla de una pequeña obsesión que tuvo Richard por las hormigas. Y una cosa que descubrió es que las hormigas se guían por un rastro que van dejando. Entonces, imagínate que la hormiga uno va y encuentra una pera, ¿vale? Un trozo de pera, que para la hormiga es, bueno, lo más. Alex Trepat se ha suscrito, que a tope. Bueno, pues la hormiga va y encuentra ese trozo de pera, ¿no? Y entonces dice, hostia, tú ese trozo de pera es lo más, voy a decírselo a mis amigas, ¿no? Y entonces se vuelve al hormiguero y entonces en ese camino de ida hasta la pera y vuelta hasta el hormiguero va dejando un rastro. Ese rastro lo pillan otras hormigas que dicen, hostias, esta piba ha encontrado algo. Total, que van un poco siguiendo el caminito que ha dejado la primera hormiga. ¿Cómo esa primera hormiga ha dejado un rastro, digamos, no del todo sólido o no muy claro? Los primeros caminos del hormiguero hasta la pera son un poco arbitrarios. No arbitrarios del todo, porque al final llegan a la pera, pero no son tan rectos como veis los caminos de Bitcoin, de que Bitcoin, Nitran, no Melis, los caminos de hormigas que veis normalmente por el campo, que veis un camino de hormigas perfectamente recto y tú dices, joder, ¿en qué momento estas hormigas han llegado a la conclusión de que este era el camino? Bueno, pues han llegado a la conclusión de que ese era el camino a base de muchos intentos, ¿no? Primero va una, luego va otra, y va creando así diferentes caminos que al final se concentran en uno solo, que es el camino más recto, y ese es el camino en el que hay más señal de las hormigas, y por eso ese es el que siguen. Ahora, puede ocurrir que en un momento de la vida loca de las hormigas, una de ellas deje un rastro que sea circular, como vemos en la imagen. Y entonces, claro, otra lo pilla y dice, hostias, hay un rastro aquí, voy a seguirlo. Y entonces empieza a seguirlo, pero es un círculo.
Total, que ya son dos hormigas las que están circulando. Y esto es como la canción esa de un elefante se balanceaba. Bueno, pues una hormiga daba vueltas, luego dos hormigas daban vueltas, luego tres hormigas daban vueltas, y cuando te quieres dar cuenta, tienes a un montón de hormigas dando vueltas, como en esa foto, porque van siguiendo un rastro que no saben que es circular. Ellas piensan que van a llegar a algún sitio, pero están llegando siempre al mismo sitio. Y es que están dando vueltas siguiendo ese rastro y encima están marcando más el rastro. Total, que de ahí no sale ni Dios. Esas hormigas están apocadas a una muerte por inanición. En algún momento se cansarán o se quedarán sin fuerzas, y, que es lo mismo, y sin alimento, y se morirán. Entonces, pues sí, estamos viendo aquí hormigas antes de que mueran. Y si quisiéramos enlazar la idea de la espiral de la muerte de las hormigas con Bitcoin, que no tendríamos por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya, mira, hay una que ha muerto ahí ya. No tendríamos por qué hacerlo, pero si queremos, podríamos hacerlo. Creo que la manera más sencilla de hacerlo sería hablar del ensayo-error. Al final, Bitcoin es un proceso de ensayo-error. No, Bitcoin no se inventó así en un día. Igual que un camino de hormigas no se hace recto el primer día. El primer día se hace un camino que ya te digo yo que es un poco regulero. Pero a base de nuevos intentos se va creando ese camino definitivo que sí que es muy recto y que lleva directamente al objetivo. Bueno, pues Bitcoin es un poco parecido. Hubo muchos intentos que daban una señal que podía indicarnos que, oye, ahí había algo, pero no estaba muy claro cómo llegar a ello, y a base de varios intentos, al final llegamos a aquello a lo que queríamos llegar.